El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, concedió una entrevista a Despierta. ¿Están ocultando casos? ¿Muertes? Habla de un oscurantismo, que estamos acostumbrados a que nos mientan, pero que eso ya no ocurre, dice. Admite que hay muchas más defunciones que las registradas, pero que cuando tengan un resultado sólido podrán decirlo. Y sí, que podrían ser miles. Esta es parte de la conversación que tuve ayer con el subsecretario López-Gatell. Termina finalmente la Jornada Nacional de la Sana Distancia. Esto es una duda que me saltaba hace ratito en la conferencia. ¿Con esto termina la emergencia sanitaria? No, qué bueno que lo dice. De ninguna manera. La emergencia sanitaria permanecerá todavía por algunos meses, muy posiblemente, en la medida que tenemos una epidemia todavía muy activa en México. Muy activa. El tema de decir que termina la Jornada Nacional de la Sana Distancia, según los registros que ustedes mismos han presentado, ha provocado un poco de confusión en la gente y sobre todo un poco de tranquilidad en la gente, por lo que hay más coches en la Ciudad de México, eso es innegable. Ciudades, por ejemplo, como Guadalajara, el fin de semana estuvieron prácticamente abiertas, los bares, los restaurantes. ¿No sería más efectivo decir que la sana distancia o que la Jornada Nacional de la Sana Distancia continúa salvo las excepciones en las que ya se podría ir abriendo? Lo que termina es la duración de la Jornada Nacional. Es una disposición general uniforme para todo el país. Empezó el 23 de marzo y termina el 30 de mayo. Al quitarse esa Jornada Nacional, permanecen de manera inmediata activas distintas modalidades de la misma jornada, pero aplicada en el nivel estatal. Entonces, en términos prácticos y para que la gente tenga el mensaje claro, en Ciudad de México, el ejemplo pues, más común y la zona conurbada, la jornada de la sana distancia continúa. Continúa como si no hubiera terminado la jornada nacional. Tenemos que estar en casa. Todo va a estar cerrado. Así es, porque en el momento en que termina el 30 de mayo la jornada nacional, sabemos de antemano que el Valle de México, que es la Ciudad de México, los municipios conurbados del Estado de México, van a estar el 1 de junio en un momento todavía de muy alta transmisión de COVID. Alto riesgo de contagios, alto riesgo de que se presenten casos y enfermos que vayan al hospital. Ok. Ahora, ayer había una discusión entre algunos gobernadores que decían yo no me voy a atener al semáforo federal, yo voy a hacer mi propio semáforo y con base en él voy a tomar las decisiones en mi entidad. ¿Por qué tendría que haber discrepancias? Estos dos gobernadores de los que usted me relata, por cierto, no asistieron a la reunión. No sé si ellos a su vez tengan alguna discrepancia con sus compañeros gobernadores, pero ciertamente no acudieron. Dejaron el vacío de representación de sus entidades federativas. ¿Se refiere a los gobernadores? Pues yo sé que algunos gobernadores han expresado que no van a acatar, lo sienten como una imposición. Solo puede haber un semáforo. Eso no está a discusión. ¿Es posible que en tanto no exista una vacuna, estemos pues del confinamiento a la salida en la nueva normalidad, al confinamiento durante muchos meses, durante tal vez muchos años, 2, 1? Podría ser. Es un escenario muy realista. A mí a veces me toca ser el que da las noticias desagradables en ese sentido. Yo qué más quisiera de poder dar noticias de que esto no va a ser así, pero es mi obligación, es mi responsabilidad por las responsabilidades técnicas que tengo y el conocimiento en salud pública y epidemiología, decirlo tal como es. Usted hoy precisamente le respondía a uno de los senadores en la comparecencia que no todos tienen el privilegio o la fortuna, como ustedes dos, como en este caso nosotros dos, de por el momento tener un salario fijo. Y eso es perfectamente entendible. Hay una urgencia por reactivar la economía para millones de personas y por ende para el gobierno que siente esa responsabilidad. Sin embargo, uno no puede trabajar si está enfermo. La urgencia económica no le está ganando a las necesidades de salud. Eso también es muy importante verlo justo en la dimensión adecuada. Aquí hay dos elementos que son prioridad. Ambos son prioridad, ambos son imprescindibles. Proteger la salud y la vida, proteger el bienestar social que incluye la generación de riqueza para las personas, principalmente para las personas que viven al día, que tienen que ir por su salario o sus honorarios diariamente. En un momento dado, si solo existiera la epidemia y nada más, lo deseable sería quedarnos en casa permanentemente por al menos 3 o 4 años. Eso no es factible, eso tiene muchas consecuencias, porque existe todo lo demás. En México, de manera muy desafortunada, tenemos una enorme polaridad económica y social, tenemos mucha gente viviendo al día y esta gente no aguanta más. Entonces,
Si no logramos encontrar un nuevo equilibrio en la nueva normalidad, vamos a causar también mucho daño con el tema económico. Bueno, ya hemos oído en muchas ocasiones el tema de la vigilancia epidemiológica Centinela, la decisión que usted y su equipo de trabajo tomaron para controlar o para medir, más bien dicho, la epidemia en México. Eso hace que mucha gente que tiene COVID o que ha tenido COVID no lo sepa y que no necesita de atención médica, pero no solo que no necesita de atención médica, sino que literalmente no lo sabe. Podría ser yo en este momento. Efectivamente. Y eso solo se podría medir con pruebas. Y lo que es un hecho es que se han aplicado muy pocas pruebas por la decisión que ustedes han tomado. No medir de forma masiva sería una manera mucho más confiable de regresar a la normalidad o a la nueva normalidad. Todos quisiéramos ya tener las pruebas apropiadas para administrarlas masivamente en la población y saber si hubo la historia de infección. Ahora, mucha gente ha pensado que la falta de pruebas o la decisión de no hacer pruebas de forma masiva corresponde a una intención de ocultar que hay muchos casos. Todos los medios de comunicación publicamos hoy una que nos pareció una buena noticia, que era estas pruebas que el Cinvestav ha experimentado con éxito, que son pruebas PCR, son pruebas que van no a la sangre, sino a las mucosas. El gobierno dice sí a que se hagan estas pruebas en caso de estar comprobado su efectividad. Por supuesto. Aunque se comprobara que hay miles y miles de casos más. Aunque se comprobara que hubiera millones. No tenemos intención alguna de ocultar la realidad. México tiene, lastimosamente, una larga historia de gobiernos que mienten deliberadamente y que ocultan la realidad. Esta subcultura donde lo político está sobre lo técnico ha llevado a la idea de que a la población hay que decirle no pasa nada, no pasa nada. Es lo contrario a nuestra ética gubernamental. Lo que sí se puede medir son las muertes, porque hay un papel que documenta a cada uno de los mexicanos o de las personas en territorio mexicano que muere. Es correcto. Este lunes se publicó, y seguramente tengo la certeza de que usted leyó, un reporte del exceso de mortalidad, me parece que se llama, del 2020 frente al 2019 y al 2018, que excede por mucho, por miles, por casi 8,000 las muertes registradas por COVID. Es correcto. ¿Qué está pasando ahí? Es correcto. Metodológicamente parece que da los pasos correctos. Se hacen inferencias indirectas al revisar registros que correlacionan con la mortalidad sin que necesariamente sean datos directos de la mortalidad por causa específica. Bienvenido cualquier otro recurso como este. ¿Cuántas muertes se encontraron? Efectivamente hay un exceso que parece que está rondando los 8,000. Seguramente los autores tienen contemplado la siguiente fase, que es discernir ¿cuántos de esos 8,000 son atribuibles a infección respiratoria, algún síndrome respiratorio que es compatible con COVID? Nosotros tenemos desde el principio, desde enero, planes para hacer este tipo de ejercicios. Ustedes han dicho en muchas ocasiones que hay más muertos de los que se tienen registrados. Y en cuanto tengamos el resultado con un análisis sólido, robusto, hecho con los métodos estandarizados, por supuesto que lo vamos a dar a conocer. ¿Y podría subir la cifra en miles? Podría subir en miles, no sabemos cuánto. Aquí es donde ya me parece especulativo este artículo y otras publicaciones que han salido tanto en medios noticiosos como en manos de algunas organizaciones sociales ligadas a intereses empresariales. Cuando es una metodología sólida, no se tiene un carácter especulativo, sino de construcción del conocimiento, bienvenida sea. Ayer, por ejemplo, hoy es miércoles, ayer martes, en el que se presenta el registro de más muertes en México. Y usted decía, no se debe de decir que fue el día con más muertes porque corresponden a muchas que se registraron ayer, pero fueron el sábado, el domingo, el lunes, tal vez por retraso en los registros estatales, etcétera, etcétera. Pero finalmente, pues se murió esa cantidad de gente. Definitivo. ¿Nos podría decir un poco por qué decía usted? No, bueno, pero no fue el día de más muertes. Claro. Finalmente va a haber un día que es el de más muertes. Absolutamente. Va a haber un día de más muertes y lo presentamos todas las noches. El punto máximo que hemos tenido de mortalidad en un solo día ha sido 250 prácticamente. Que ese día fallecieron. Esas sí fallecieron ese día. 11% de letalidad publicaban algunas personas que tiene el COVID en México. Sí. Esta cifra, hoy lo venimos a explicar con detalle, debe ser interpretada con cautela. ¿Por qué razón? Porque no representa lo que realmente ocurre. ¿Qué es lo que realmente ocurre cuando uno piensa en letalidad? Es qué porcentaje o proporción de personas que tienen COVID mueren.
Pero para que esta estimación sea correcta, tenemos que conocer el número completo de personas que tienen COVID. Y ya hemos explicado varias veces que en México hemos priorizado el proteger la salud y salvar vidas, pidiendo que las personas que tienen enfermedad leve y bajo riesgo de complicarse porque no tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, etcétera, no son mujeres embarazadas y tienen menores de 60 años, menores de esto, se queden en casa para evitar que saturen los hospitales y que contagien. O sea, lo que usted está tratando de explicar es que con el método Centinela que ustedes han tomado la decisión de medir la epidemia en México, es, no sé si usar el término, injusto comparar la letalidad frente a otro país. Sí. Hay denuncias de médicos en ciudades pequeñas, yo misma he hablado con algunos, que dicen, a mí me dijeron que yo no puedo registrar en este lugar un caso de COVID y que puede llegar un paciente con todos los síntomas, no tenemos cómo hacerle la prueba, pero yo no puedo poner que tiene COVID. ¿Existe eso? ¿Alguien dio esta orden? ¿Alguien pidió? ¿Por qué podría pasar esto? Definitivamente no del gobierno federal. Definitivamente. Lo digo con absoluta contundencia. Jamás, jamás en esta administración, es más, puede ser un poco autorreferencial, jamás donde yo tenga una responsabilidad voy a dar una instrucción semejante. Vaya, es contra lo que he luchado. Cuando fui director de epidemiología, sobre ese oscurantismo es al que me refería. Luché contra eso. Ahora, de que esta cultura del oscurantismo que indujeron en la salud pública generaciones enteras de políticos que prefirieron tomar decisiones políticas sobre decisiones técnicas para proteger la salud y la vida, llevó a que personas piensen que así es, puede pasar. ¿Qué pido? En este momento pido, y voy a decir nuevamente, 800-0044-800 es el número de atención ciudadana. Pero en este instante lo pongo a disposición para que cualquier profesional de la salud que esté en la responsabilidad de registrar casos, de certificar muertes, de informar sobre COVID, cualquier persona que esté en eso y reciba una orden de censurar la información, de manipular los datos, de bloquear el registro correcto, de omitir informar en la plataforma electrónica de vigilancia epidemiológica, que lo reporte de manera inmediata, si quiere de manera anónima, pero con información creíble que nos permita rastrear y tomar acción, 800-0044-800. Y vamos a actuar y vamos a poner a la luz pública quienes pudieran ser las personas oscurantistas que están bloqueando el progreso de la salud pública y la protección de la salud de las personas. Ayer se preguntaba a la gente cómo es posible que vean registros de un descenso en los contagios cuando estamos registrando 2.000, 3.000 todos los días. ¿Dónde están esos datos de descenso? Claro, se entiende. Las personas que no están familiarizadas con el campo técnico les cuesta trabajo ver esto, es entendible, es totalmente legítimo. Tenemos una magnitud muy importante en el número de casos nuevos. 2.300, 2.500, 2.600 casos por día, particularmente en las últimas 7 o 9 días. Cuando llegamos a identificar el porcentaje de aumento, es decir, comparado con lo que ya tenía, cuánto aumenté, hemos visto justamente en esos 8 o 9 días que la velocidad de aumento de la epidemia empieza a ser más lenta. Cuando lo vemos en la curva epidémica, que hoy yo creo que la mayoría de la población mexicana ha estado expuesta a ella alguna vez, lo que se grafica, lo que se representa gráficamente es el número de casos nuevos por cada día de ocurrencia o de reporte. Y lo que vemos es que la altura de las barras, de las columnas de la curva epidémica, es decir, el número de casos nuevos por cada día, ya no crece a la misma velocidad. De hecho, en estos 7 o 9 días ha tenido una disminución en la velocidad de aumento. Esto se ha malinterpretado como que, entonces no es cierto que la curva se está aplanando. Es totalmente compatible. Ver una curva que es plana es 80% menor de lo que hubiera sido si no se hubieran hecho las intervenciones. Pero la epidemia existe. La epidemia está en este momento en su fase de máxima transmisión, de su máxima intensidad, y está muy próxima en la Ciudad de México, en el Valle de México, a entrar en una fase de descenso.